Estimados estudiantes de Magíster, eh, siguiendo un poco con la lógica del día sábado anterior, 30 de mayo, vamos a hablar hoy día brevemente sobre orientaciones sexuales. Cuando hablo de orientaciones sexuales, vamos a situarnos inicialmente en orientaciones sexuales homosexuales como una experiencia general, ¿ok? No solamente quiero que quede fijado, pensada como en orientaciones sexuales del mismo sexo entre hombres, sino que como un constructo universal. Bueno, un poco cómo los sistemas de clasificación humanos operan, da cuenta de comprender el concepto de representaciones sociales. Los estereotipos dentro de una representación, un imaginario colectivo, dan cuenta de las representaciones sociales, que están referidas usualmente a la forma en que somos percibidos en distintos grupos humanos, no solamente en orientaciones sexuales, sino que también en raza, etnia, clases. Es decir, los estereotipos dan cuenta de un conjunto de características que se atribuyen a un grupo humano y que desde ahí entonces es una forma de comprensión de nosotros respecto de otros grupos, sujetos, naciones, países, identidades, culturas. Estas representaciones funcionan como proceso de clasificación, es decir, en su lógica inicial, los estereotipos, las representaciones sociales nos permiten comprender la experiencia humana, nos permiten poder clasificar y poder organizarnos en la forma de comprender el mundo. En estas representaciones, entonces, las categorías construidas se asignan a un conjunto de rasgos asociados entre sí, de modo que la posesión de una característica implica a las otras. En este sentido, entonces, cuando hablamos de orientaciones sexuales, estamos pensando en sujetos clasificatorios automáticamente en base a una construcción social, a una dinámica societal. Desde ahí entonces que estas categorías se instalan, vuelvo a decir, inicialmente en la lógica de la psicología social como procesos que permiten comprender, organizar el mundo. No obstante, cuando estas representaciones sociales o estos estereotipos se rigidizan, comenzamos a caer en la idea de prejuicio, que es una actitud usualmente negativa hacia un grupo de personas cuyos rasgos entonces son visualizados socialmente, culturalmente, médicamente, colectivamente como algo que no es agradable o no corresponde. Desde ahí entonces que los procesos de clasificación, estereotipos, representaciones, en la lógica de la experiencia humana pueden jugar como procesos de organización del mundo, pero también como procesos de desajustes y de prejuicios y juicios de valor, donde lo moral, lo teológico, lo filosófico aparecen también entonces como variables que podrían incidir en cómo los seres humanos vamos comprendiendo y clasificando la experiencia humana. Los estereotipos entonces, respecto de las orientaciones sexuales, uno de los principales estereotipos construidos en torno a la homosexualidad, independiente de si esta es hombre del mismo sexo, mujeres del mismo sexo, bisexualidades, experiencia transgénero, dan cuenta de que generalmente el estereotipo fundamental, lo más arraigado, daría cuenta de que se construye que en torno a la homosexualidad está la creencia de que todos los sujetos con orientaciones sexuales no heterosexuales o no binarias serían iguales. Lo que sin duda es una visión tan limitada como pensar que todos los heterosexuales también lo son. No obstante, como hemos visto en el curso, al parecer la experiencia hegemónica daría cuenta de una experiencia de sospecha, daría una experiencia de que en estos procesos clasificatorios estos otros sujetos aparecerían conductualmente, en términos de características psicológicas, actitudinalmente o con otras clasificaciones que permiten situarlo algo distinto de la norma heterosexual. Cuando estén en el curso de masculinidades se van a dar cuenta de qué forma entonces la masculinidad hegemónica utiliza la sospecha como un medio de control, un dispositivo que permite entonces clasificar prejuiciosamente la experiencia de la homosexualidad o de las orientaciones sexuales diversas, que, como sabemos, son parte de nuestra historia, son parte de la humanidad. No obstante, hay ciertos modelos hegemónicos, sociales y culturales que la representan alejadamente o aisladamente, situándolas universalmente como algo que hay que investigar, conocer y dejar de problematizar. Entonces, la experiencia de la reivindicación en las orientaciones sexuales también es una experiencia de reivindicación respecto de minorías que han sido usualmente estereotipadas, estigmatizadas y clasificadas de una forma peyorativa. En este curso entonces de representación cultural del cuerpo y la sexualidad vamos a comprender hoy día brevemente de qué forma la homosexualidad tiene una perspectiva histórica. Es fundamental entonces conocer la historicidad de nuestros procesos humanos para poder de alguna forma situarlas en el contexto y época en la cual estos se establecen y se comprenden.
Un hecho bastante claro es la existencia de la homosexualidad en culturas originarias, y que siguen siendo, donde usualmente las prácticas sexuales, homosexuales o homoeróticas dan cuenta de ritos, de procesos, de simbolismo que son parte de un proceso cultural. Hay diversos elementos homosexuales en la iniciación, por ejemplo, algunos cazadores tanto en Australia como en África, que sigue ocurriendo en la actualidad. Los símbolos fálicos, el uso del esperma humana en la orina, la masturbación, la sangre menstruada en algunos grupos, los juegos con el pene, la alimentación de la cópula, dan cuenta de una experiencia que da cuenta de ritos de paso, de procesamientos, de procedimientos que se entienden y se valían en ese entorno cultural. La idea fundamental entonces de estos ritos en general tiene como relación con la iniciación, con el recibimiento masculino de los novicios, de las mujeres en Lesbos, de las mujeres también en ciertas tribus de aquí del hemisferio sur, donde efectivamente la perspectiva histórica de la orientación sexual diversa de la heterosexual siempre ha estado instalada y ha sido parte de una configuración, de un constructo cultural que de otra forma pasa a ser colonizada posteriormente por la mirada más cristiana y que tiene también relación con la colonia que establecen las culturas occidentales en el Nuevo Mundo. No obstante, si bien el Nuevo Mundo se coloniza, también la experiencia de la historia de la homosexualidad aparece en la Grecia antigua, donde las relaciones entre hombres tenían un significado y valoración positivas. Esta sociedad consideraba como la forma más característica, más noble del amor, la relación personal entre hombres, un hombre mayor y un hombre joven, usualmente. Este vínculo era para los griegos un medio de educación, una forma de iniciación en la vida adulta. Y era considerado también como parte de los deberes cívicos de los hombres adultos para con hombres más jóvenes. Esto implicaba la práctica sexual penetrativa en algunos casos, pero no siempre. Pero sí se entiende que cuando se coloniza de alguna otra forma el mundo occidental, desde las cruzadas, desde una única fe, desde una religión más monoteísta, aparecerían entonces ciertas dificultades y estereotipos asociados al prejuicio respecto de prácticas sexuales homoeróticas en culturas originarias. La isla de Lesbos, entonces, donde viene la experiencia de lo lésbico, ya a fin del siglo VII a.C., las mujeres más jóvenes podían recibir una educación complementaria antes del matrimonio. Esta educación se cumplía dentro de una vida de comunidad en el seno de una escuela donde una maestra las instruía en el ideal de belleza que aspira a la sabiduría. No olvidemos entonces que la religión griega ser politeísta, Afrodita, Atenea, dan cuenta entonces de una experiencia de sabiduría, de una cosmovisión donde las diosas y los dioses enseñan también cómo ser, cómo comportarse. Esta educación no se lleva a cabo sin una llama pasional que implicaba la experiencia homoerótica, sin que entre maestra y discípula se estrechase un fogoso vínculo del eros. El placer entonces aparece como una experiencia también que es parte de la educación trascendental, fundamental, donde lo erótico, lo sensitivo también es parte del aprendizaje desde el punto de vista homoerótico. En Esparta, la convivencia entre hombres y muchachos era también una institución de la familia, existiendo ciertos ritos familiares desarrollados en los momentos del rapto del joven por el hombre mayor. Lo mismo se observa en ciertas tribus del norte de África y también en Latinoamérica, donde ciertos ritos de iniciación, del pasar de la infancia a la adultez, están dados por simulaciones de rapto, de conquista, de doblegación, donde de alguna otra forma los ritos dan cuenta de un proceso de paso que implican ciertas experiencias homoeróticas. En Creta, por ejemplo, el amor de los éfebos no solo era tolerado, sino que además estaba regulado por el Estado con la finalidad de evitar la superpoblación. Es decir, había también una experiencia de control de natalidad, dando cuenta de que la experiencia homoerótica también era una forma de regulación del entorno y de regulación social y también de la procreación. Lo antes expuesto, colegas, no significa que en Grecia no hubieran existido en ese tiempo regulaciones para la práctica homosexual. La práctica homosexual era una práctica paralela en general a la regulación heterosexual, es decir, convivían armoniosamente donde las prácticas homoeróticas no reñían con las prácticas heterosexuales. Es decir, no quiero que se piense que en la historia de la humanidad las prácticas homosexuales o del mismo sexo eran algo oculto de noche, sino que está asociado como una práctica regulatoria, civilmente aceptada y bastante normada en estos tiempos. Las prácticas homosexuales por lo general
iban acompañadas de las prácticas heterosexuales y pocos eran los que formaban una minoría homosexual permanente, como lo que se entiende hoy en día. En Roma la actitud ante la homosexualidad era un poco distinta, un poco más ambigua. En este caso, la homosexualidad en el Imperio Romano era considerada normal solo si reunía tres condiciones. Por ejemplo, que estos placeres no acapararan al ciudadano hasta el punto de hacerle descuidar sus deberes hacia el Estado. Es decir, que la experiencia erótico-afectiva no embrujara la posibilidad de perder la razón del sujeto romano o del ciudadano romano. Es decir, ya en el Imperio Romano aparece la lógica de la racionalización, de la experiencia cognitiva, de inteligencia asociada a lo masculino. En ese tiempo la misoginia seguía siendo parte. Si ustedes leen un libro de Anne Cavalier sobre la historia de la misoginia, nos vamos a dar cuenta de qué forma la misoginia ha sido un mecanismo de control constante en la historia de la humanidad, no solamente hacia lo femenino, sino que también hacia otros sujetos que posteriormente aparecen como situados hacia lo femenino. Entonces, es interesante entender cómo en este imperio, que fue literalmente un imperio que colonizó y conquistó gran parte del mundo antiguo, la experiencia de la homosexualidad no es negada, sino que es resguardada y regulada, donde una de las características que el soldado romano no perdiera la razón en esta experiencia homoerótica o de alguna forma limitase o no, por un lado no perdiese la razón, pero también de alguna forma no le hiciese enamorarse como experiencia homoerótica. Otro condicionante, y da cuenta de esta ambigüedad del Imperio Romano hacia las prácticas homoeróticas, da cuenta de que el ciudadano romano suele utilizar como objetos sexuales a personas de condición inferior, preferentemente esclavos. Volvemos entonces a comprender la ambigüedad del Imperio Romano respecto de que tolera prácticas homosexuales siempre y cuando que el ciudadano romano no caiga en el hechizo del homoerótico, sino que también utilice como objetos sexuales a sujetos inferiores. Estamos dando cuenta entonces de la experiencia de la hegemonía del imperio respecto de sujetos que aparecen como minorías en términos de valoración social y personal en el Imperio Romano y que en la práctica homoerótica, en la práctica coital homosexual, el ciudadano romano ejerciera siempre el papel de activo. Volvemos entonces a entender la experiencia falocéntrica que posteriormente toma Derrida y la cuestiona y la critica respecto de que el falo aparecería entonces como un dispositivo de control, de doblegación, de dominio hacia otros sujetos hombres o mujeres que son considerados como castas sociales más bajos respecto de la experiencia de esa persona. Lo que sí estaba bien visto y era bastante aceptado era una bisexualidad activa. Lo que si intentamos en lógicas actuales aparece como contraproducente. Hoy en día en otras lógicas clasificatorias la bisexualidad aparece como algo que no es tan claro, donde de alguna forma aparece como poco llevadero con la experiencia amatoria vincular. Es decir, uno de los grandes supuestos de la bisexualidad daría cuenta de que un sujeto bisexual podría romper el esquema monogámico de fidelidad que es tan valorado en la cultura occidental y en la cultura del mundo en general, donde lo bisexual le parecería como tentatorio ante la posibilidad de tener vínculos estables y duraderos en el tiempo. Aparece entonces en la lógica y en la experiencia universal, puntualmente la nuestra, la experiencia del cristianismo. De alguna otra forma, cuando el gran emperador Constantino deja la mirada politeísta y se torna monoteísta y se adscribe al cristianismo, el imperio romano cambia profundamente. Los evangelios, la Biblia, Jesús, independiente de la mirada católica que ustedes puedan tener o la fe que profesan, es interesante problematizar y entender de qué forma la religión de alguna forma fue un dispositivo de control de masas, un dispositivo de control de lo moral, de la experiencia de persona, pero también de las prácticas sexuales que son parte de la historia de la humanidad. Se atribuye entonces en una mirada historiobiográfica del cristianismo a San Pablo la condena sin consideraciones de la homosexualidad cuando entra en contacto con civilizaciones en las que ésta era más patente, permitida, regulada y valorada socialmente. Aparecen muchas experiencias narradas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento respecto de cómo se condena la experiencia de la homosexualidad. Onán entonces aparece en el Antiguo Testamento como el sujeto que es castigado por masturbarse y botar el semen o la esperma.
fuera de un receptáculo que no fuera lo que se entendía en ese entonces la vagina o la vulva, que era la única forma en la cual se entendía. Entonces la experiencia onanística o el onanismo como experiencia de autoplacer, de la masturbación, aparecería castigado como una experiencia religiosa. Si bien esta práctica es condenada desde el Antiguo Testamento, es San Pablo y en el Nuevo Testamento quien otorga el carácter de maldito a la práctica homosexual con todas las implicaciones y significaciones que esto implicó para sujetos de orientaciones sexuales diversas al heterosexual. Y en la práctica más medieval, Santo Tomás de Aquino distingue entre pecados secundum natura y contra natura, incluyendo entonces a la sodomía en este segundo grupo, sepultando entre los pecados más graves a la práctica homosexual. No olvidemos entonces la experiencia de Sodoma y Gomorra, es decir, esta ciudad donde ocurría todo, donde la orgiástica o la orgía parecía como algo que era un pecado capital, un pecado contra natura puntualmente en Sodoma. Gomorra da cuenta de la orgía, pero Sodoma da cuenta de los imaginarios sociales cristianos de la época como un espacio donde había perdiciones y donde el alma y el espíritu eran condenados al infierno por tener prácticas sodomíticas o orgías sexuales. De este momento, entonces, y hasta la actualidad, con algunas consideraciones, fue del dominio de la religión controlar y castigar los pecados de la carne. Es entonces interesante ver de qué forma la sexualidad sigue siendo un tema tabú como constructo, un constructo con dobles mensajes, inadecuada, ambivalente para la experiencia humana, porque de otra forma, vuelvo a decir, independiente de lo que uno pueda profesar en términos de fe, la experiencia de la sexualidad, puntualmente otras orientaciones sexuales distintas a la heteronorma, se instalan como algo pecaminoso, contra natura, y que posteriormente toma la medicina y la criminaliza, la patologiza y la hace entonces un proceso de exclusión de la experiencia humana. Actualmente en nuestra cultura occidental, grupos culturales históricamente que no han tenido las mayores tendencias a visibilizar la sexualidad como algo mucho más amplio que una mirada heterosexual han sido siempre los Países Bajos y escandinavos, los que han mostrado siempre una mayor aceptación frente a la diversidad sexual, puntualmente porque sus lógicas de organización cultural siempre estuvieron vigentes y más alejadas de la cultura occidental. Entonces, Noruega, Dinamarca, eh, Lituania, no, perdón, Noruega, Dinamarca, Islandia, perdón, los países escandinavos, dan cuenta de esta experiencia donde lo cultural y la sexualidad aparece en un paralelo bastante bien sintonizado con las prácticas más hegemónicas. Desde ahí entonces que estos países no hayan caído tanto en la tentación de la moral cristiana, si bien fueron colonizados por una forma distinta y de alguna forma el cristianismo se tuvo que adaptar a las lógicas más tradicionales y culturales y como visiones del tiempo, de la época, que han permitido comprender aún hoy en día que la orientación sexual diversa no es una dilemática, como sí lo es en ciertos países occidentales y sobre todo en el Cono Sur. En la actualidad, ya el siglo XXI, el 2020, 70 países se sigue rechazando la homosexualidad, se criminaliza, se cuestiona, se patologiza, y por sobre todo aparece la experiencia de la homofobia, lesbofobia, transfobia y toda la experiencia de rechazo que implica la orientación sexual diversa. Entonces vemos en el mapa que estamos viendo acá de qué forma hay leyes sobre orientación sexual en el mundo, situándose entonces en los países más africanos, la criminalización de actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo. Sigue estando la experiencia entonces en países de África, Marruecos y en algunos lugares también de Asia, donde la experiencia homoerótica no solamente es criminalizada, sino que también es penalizada con cárcel, con ablación, con mutilación de genitales, donde efectivamente se sigue manteniendo la lógica de la hegemonía y de una mirada bastante más punitiva de la sexualidad diversa o la sexualidad no heterosexual. En la actualidad, entonces, tenemos países en transición, donde lo transitorio, colegas, no dice relación con aceptación o no aceptación, o con cuidado legal o no legal, sino que en estos estereotipos, en estos imaginarios sociales, los hombres y las mujeres apareceríamos como los ciudadanos como ambivalentes respecto de la experiencia de aceptar, o más que aceptar, como
incluir dentro de la posibilidad de ser un sujeto la variabilidad erótico-afectiva. Entonces, muchos de los países en la actualidad, sacando los países escandinavos, dan cuenta de ciertos dobles discursos respecto de la experiencia homoerótica. Aún hoy en día, ninguna experiencia o ninguna orientación sexual diversa debe develar esta orientación sexual diversa como no lo hace la heterosexualidad. Es decir, en todas las otras experiencias de orientaciones sexuales o identidades de género, esto de alguna forma tiene que ser develado como un secreto. Esa experiencia universal da cuenta de la dualidad entre la heterosexualidad y otras orientaciones sexuales. Esto engranado entonces en una masculinidad hegemónica, en la sospecha, donde lo conductual aparece como evidente, que implica hacer un checklist, como lo hablamos en la clase anterior, y que permite comprender que lo transitorio obedece a una dualidad, una confusión, a una dificultad. Entonces, lo dificultoso al parecer no es la experiencia humana en sí, sino es cómo las culturas, los imaginarios y los dispositivos de control de la sociedad han hecho que las orientaciones sexuales diversas aparezcan siempre como problemáticas. Y aun cuando hay leyes que hoy en día promueven, cuidan y regulan, la experiencia simbólica respecto de las orientaciones sexuales sigue siendo una dilemática y una problemática en todas las naciones. Entonces, estos dobles discursos aún aparecen referidos a la tolerancia o intolerancia. Desde ahí entonces, desde la intolerancia surgen conceptos como la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, la tolerancia como un acto de que yo excluyo siempre y cuando no me molesten, lo excluyo siempre y cuando no me sea cercano. Desde ahí entonces seguimos entendiendo y evaluando de qué forma lo cultural, como imaginario, como representación social, como estereotipo, se instala ambivalentemente y ambiguamente en nuestras formas de entender las sexualidades. Y más que definir y conceptualizar en esta cápsula que les dejo para poder tener una leve perspectiva histórica de las orientaciones sexuales diversas, vamos a hablar ya en la próxima clase la experiencia de los LGBTIQ+. LGBTIQ+, da cuenta de clasificaciones que de alguna forma son reivindicaciones para poder dar cuenta de la amplitud y variabilidad de las formas de situarse y entenderse como una parte del sujeto. Esta clasificación ayuda a comprender algunas cosas, pero nos hemos dado cuenta también que el modelo hegemónico hace que el exceso de clasificación sea contraproducente para las diversidades sexuales, porque en este afán de reivindicar desde la clasificación, de poder dar cuenta de quiénes son, quiénes somos en general, lo LGBTIQ+, aparece como un mecanismo peyorativo para las heterosexualidades hegemónicas, donde esto sigue siendo un objeto de estudio, una forma que implica y que lo utilizan estas clasificaciones en banderas, en colores, como una forma de denostar las otras experiencias que no son heterobinarias. La cápsula entonces que dejo a continuación da cuenta de pensarnos y pensar de qué forma en nuestra historia también la experiencia de las orientaciones sexuales diversas se han instalado en nosotros, de qué forma y de alguna forma cuál ha sido el mecanismo o el procesamiento que cada uno de ustedes y yo hemos utilizado para comprender esto como parte de la humanidad, no como algo que tiene que ser conflictuado, problematizado, penalizado. Es decir, la experiencia, el ejercicio de trabajar en sexualidades con perspectiva de género, con un pensamiento libre, da cuenta de no una liberalización de todo, sino que de comprender de qué forma mis discursos, mis ambivalencias, mis dualidades también están dadas por esta representación cultural respecto de las orientaciones sexuales diversas.